las personas que no han entregado trabajo, que no han entregado, y lo voy a mencionar ahora, ¿bien? En los dos cursos, primero B y primero C respectivamente, y después de eso, voy a, en este caso, compartir la guía 7 para las personas que no la han enviado, han tenido dificultades, y los voy a orientar un poco cómo se podría resolver la guía, ¿ya? Si hay algo que ustedes necesitan corregir en la guía, me refiero a las personas que ya la enviaron, pueden corregirlo y enviarla nuevamente, no tengo ningún problema, ¿bien? ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ya, miren. Sí. Sí, Por profe. ejemplo, si nos vamos al Classroom del primero B, la guía de sonido, todavía, en este caso, aquí tenemos acá, de un momento, el señor Bastián Arriagada. Todavía no ha enviado la guía de sonido. El señor Ignacio Espinosa tampoco. Felipe Levicoy tampoco. Benjamín Lineros debería ser, ¿o no? Sí, tampoco la ha enviado. Eh, Después tenemos a Oscar Marín, tampoco. Yo Nicolás Payante menos. Emilio Pérez tampoco. Señor, aquí Germán Soto, tampoco. En un momentito. Después tenemos a Germán Soto, Emilio Pérez, si ya lo nombré. Joaquín Soto menos. Leonardo, señor Leonardo Tiraferri tampoco. Y señor Gabriel Vargas, ni Gabriel Vargas. Hasta ahí. Esas son las personas del primero B que todavía no envían la guía de sonido. Bien. Póngase el día con eso. Lo otro, eh, si nos vamos, por ejemplo, a la guía de luz, señor, por ejemplo, Bastián Arriagada tampoco lo ha enviado. Cristóbal Cabeza tampoco. Byron Care tampoco. José Díaz tampoco. Javier Espinosa, Ignacio Espinosa, Brian García y Franco Gómez tampoco. Felipe Levicoy y Benjamín Lineros tampoco. Oscar Marín tampoco. Nicolás Pellante, ni Emilio Pérez, ni Joaquín Soto, ni Benjamín Sousi, ni Leonardo Tiraferri, disculpen, ni Gabriel Vargas, ni Daniel Zúñiga. Esas son las personas que faltan enviar la guía 7. ¿Ya? Recuerden ponerse el día con eso. Eh, Recuerden que ahora se viene una guía de óptica. Espero poder evaluarla con ustedes. Si el tiempo, en este caso, no alcanza y ustedes, en este caso, se ven complicados con el envío de las guías, lo más probable es que alcancemos a evaluar hasta la guía 7 más los cuestionarios de astronomía. ¿Bien? Pero la idea es poder hacer la guía 8 de óptica, ¿ya? Que es la que yo quiero evaluar. Ahora bien, generalmente, pues de acuerdo a lo que se informó, uno podría sacar el promedio con 2 calificaciones del semestre. Entonces, por lo menos si tienen 2 calificaciones, uno podría en este caso sacar el promedio. Sin embargo, ¿qué pasaría si esas 2 calificaciones son malas? Van a tener un rojo. Entonces la idea es que mientras más evaluaciones hagan, es decir, guías, que serían la guía, en este caso, 5, 7 y 9, en este caso, más los 2 cuestionarios, tienen más posibilidades, ¿verdad?, de sacarse un buen promedio en física. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, de aquí a la próxima semana, yo voy a comenzar a subir los resultados, es decir, el puntaje con las respectivas calificaciones, en otras palabras, notas, al Classroom. Si tienen alguna consulta, ¿por qué obtuvieron esa nota? Me pueden escribir al Classroom y preguntarme, profe, qué me equivoqué, cómo me puede retroalimentar, etcétera. ¿Bien? ¿Eso quedó claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? A ponerse al día, Sí. caballeros. ¿Ya? Lo otro, vamos a analizar el primero C. Primero B ya no lo analizamos. Vamos a dejar primero C ahora. Entonces, si nos vamos a calificaciones, por ejemplo, la guía de sonido, hay muchos estudiantes que no la entregan, ¿ya? Obviamente, esto no ocurre para los estudiantes que no han tenido conexión ni el primer y el segundo semestre. Para ello, ustedes saben que en el liceo, para cada asignatura, hay una guía, entre comillas, que resume el año escolar, que ustedes tienen que, obviamente, desarrollar para cada asignatura. Esa guía se la llevan para la casa, la desarrollan y luego tienen que enviar el desarrollo nuevamente o ir a dejar el desarrollo en una carpetita nuevamente al liceo para que nosotros los profesores lo podamos revisar. ¿Ya?
con los estudiantes que no han tenido conexión, primer y segundo semestre. Se entiende, pero las personas que han tenido conexión tienen que ponerse al día, ¿ya? Por ejemplo, Andrea Asensio, voy a nombrar los que no lo he enviado. Jeremías Cárcamo, Fernando Serpa, Franco Chornik, Ariel Cisterna, Alfredo Flickman, y después tenemos a Francisco Hernández, Johan Miranda, Morgan Morales, Juan Ñancupil, Brian Pérez, Benjamín Rojas, Sebastián, en este caso, un momentito, que carga acá, Sebastián Turra, un momentito, Sebastián, Ñancupil, Pérez Rojas, Sebastián Turra, claro, Armando Vargas, eh, Carlos Varón, Luis Vidal y Matías Villarroel sí la envió. Los anteriores, todas las personas que nombré, ¿Yo qué, excepto profe? en este caso Perdón. Matías Villarroel, no han enviado la guía. ¿Bien? Todos excepto ¿Yo qué cambié, Matías profe? Villarroel. Por eso dije, todos excepto Matías Villarroel. Ahora, ¿esa cuál guía es, profe? Es la guía de sonido. Si Ah, vale. ahora nos vamos a, miren, si nos vamos a la guía 7 de luz, solamente la ha entregado el señor Camilo Flores, Bastián Manzano, Javier Segovia y nadie más. Todos los otros no han entregado la guía 7. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora para presionar? Voy a enviar las calificaciones que ya una gran parte las tengo corregidas, el puntaje y la nota. Perfecto. Las voy a ir colocando obviamente en una planilla para cada curso. Y las personas que no han entregado la guía, voy a colocar 0 puntos, no entrega guía. ¿Ya? Cosa de que después ustedes tienen que entregarla, ponerse el día y decirme, profe, aquí va la guía. Y escribirme un comentario que la entregaron. ¿Bien? Pero por lo pronto, como una medida de presión, no se sientan discriminados por eso, simplemente para que trabajen. Les voy a escribir específicamente en el Classroom a las personas que no han enviado nada. ¿Bien? En física, ¿ya? No sé cómo estarán en la otra asignatura. Si es así, chicos, estamos a prácticamente 3 semanas de terminar el año escolar. ¿Bien? ¿Se entendió la información? Profe, Sí, profe. profe, Alex, no, no. dígame. Yo envié la guía 7. ¿Usted es de el primero B? La última que usted envió. ¿Ya? ¿Y usted es del primero B? Primero C. Primero B, profe. ¿Primero? B, B, profe, B. B, sí. Sí, si la enviaste, perfecto. Sí, porque yo no te recuerdo del primero C. Dame un momento. Dame un segundito. Creo que sí. Y sí, Primero está B, bien. profe Alex Por Miralicán. ejemplo, si enviaste, por ejemplo, la guía de sonido y la de luz, perfecto, esa es la que tengo que revisar. El experimento no lo tomen en cuenta, ¿ya? Lo revisé para algunas personas, pero como obviamente ya no corría, no importa, no lo vamos a tomar en cuenta. Pero las guías tienen que ponerse al día con eso, ¿ya? Porque como les dije, yo y los demás colegas no vamos a estar a última hora revisando trabajos, porque obviamente tenemos que tener los promedios prácticamente sacados ya la primera semana de, en este caso, diciembre. Miren, denme un momento, les voy a también explicar un itinerario que es muy importante. Profe, yo mando la guía 7 entre hoy Si y envíenle mañana. lo antes posible, si yo ya entre esta y la otra ya van a comenzar a aparecer sus calificaciones y sus notas, ¿ya? Obviamente por cosas de tiempo y excesiva carga laboral, porque, bueno, yo alguna vez les comenté que trabajo en 2 partes más y estoy terminando posgrado, entonces los tiempos no me han alcanzado para poder publicarles sus calificaciones, pero ya les voy a publicar, no se preocupen. Si tienen dudas respecto a eso, me escriben y yo les voy a explicar por qué tuvieron tal calificación. ¿Bien? Pero yo, en la medida de lo posible, debido a, no sé, de repente trámite, alguna consulta médica o problemas de conexión, ¿cierto? Ustedes saben que yo de repente he tenido que suspender las clases, pero siempre las hemos recuperado, ¿verdad? Y siempre he estado o siempre he tenido la disposición de que ustedes me escriban y yo les ayude. Pero en realidad, chicos, la frecuencia de correos de los primeros medios pidiéndome ayuda es bien baja. Entonces, si ustedes tienen dudas, por favor escríbanme.
Entonces, si a una persona le va mal, a pesar de que tuvo conexión, uno como profesor se va a poder respaldar de que no hay correos de comunicación con algunos estudiantes que puedan reprobar la asignatura. ¿Me expliqué con claridad? Chicos, ¿se Sí, entendió? profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ustedes han sentido que yo no me he comprometido con ustedes? ¿Ustedes han sentido algún tipo de abandono? ¿Han sentido, por decirlo así, eh, algún tipo de distanciamiento? ¿Han sentido que yo no me he querido, digamos, contactar con ustedes? ¿Qué es lo que han sentido? ¿O siempre les he recalcado que se comuniquen conmigo? Usted siempre ha dicho eso, profe. Ujú. Por eso. Entonces yo no quiero que simplemente quede en su imaginario colectivo o simplemente, no sé, en su memoria. Lo único que quiero, chicos, es que no solamente pasen de curso por pasar, sino que se comprometan, que puedan desarrollar compromisos, que sean responsables y que por supuesto aprendan y obviamente aprueben la asignatura y pasen de curso, genial. Pero lo principal es el compromiso. Pues ya podríamos decir en principio que estamos a tiempo, ¿ya? Pero es importante en este caso que se pongan al día, ¿ya? Por ejemplo, miren, de un segundito estoy leyendo acá la información. Por ejemplo, el día 14 de diciembre es el Consejo de Evaluación de los Primeros Medios. Ese día nosotros tenemos que obviamente reportar las notas, porcentaje de asistencia y todo ese tipo de cosas en el Consejo de Profesores. Entonces, prácticamente el 11 de diciembre, es decir, la segunda semana de diciembre, el día viernes 11, tienen que estar todos los promedios listos. Todos los promedios listos. Pero a más tardar la primera semana, es decir, la semana del lunes, del martes 1 de diciembre, ya esa semana tenemos que estar con todo liquidado. Entonces, para esa fecha, ya nos quedan 3 semanas. Y en 3 semanas yo pienso que pueden ponerse el día. Por lo menos, trabajar de todo el material, por lo menos 2 o 3 evaluaciones. ¿Ya? Recuerden, guía de sonido, guía de luz, la de óptica que voy a subir esta semana y 2 cuestionarios de astronomía que tienen que resolver. Obviamente son de preguntas de alternativa. Yo, obviamente, de forma prácticamente virtual, voy a codificar las respuestas, cosa que ustedes al responder se responda fácilmente, me entregue su puntaje y yo pueda calificar inmediatamente y les va a llegar a ustedes, obviamente, el puntaje respectivo. Algo muy importante cuando ustedes contesten esas encuestas que son desarrolladas con un formulario de Google, tienen que hacerlo con el correo institucional. Así yo voy a saber qué estudiante respondió la encuesta. Si lo hacen con otro correo, es difícil identificar qué estudiante respondió la encuesta. Bien. Entonces, eso, chicos, el 11 de diciembre tiene que estar todo listo. Pero antes de esa semana, la semana del 1 de diciembre, ya tenemos que prácticamente liquidar todo. Entre esta y la otra van a recibir sus calificaciones respectivas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta respecto a eso? Profe, entonces, ¿cómo dijo que se iba a cerrar el año? ¿Con cuántas notas? En principio, de acuerdo a lo que informó, a lo que se informó, digamos, respecto al calendario académico de este segundo semestre, en principio sería con 2 notas. Pero como les decía, si esas 2 notas son malas, no tiene mucho sentido que no sigan enviando trabajos, por eso es importante que lo envíen. Ahora bien, como les dije, entre esta y la próxima voy a comenzar a calificar o sea, voy a comenzar a publicar porque las calificaciones ya están listas. Y ahí ustedes van a ver el panorama. Chuta, al parecer no me está yendo muy bien, entonces voy a seguir con otros trabajos. Recomendación, hagan la encuesta porque simplemente van a hacer preguntas alternativas de cosas que hemos visto. ¿Bien? Y ahí tienen 2 notas buenas aseguradas. ¿Me explico? Bacán, profe. ¿Vale? Es simplemente para ayudarlos. Eh, yo les he exigido, ¿cierto? Que asistan a clase, que hagan las guías que son de un nivel de exigencia alto, ¿ya? Pero simplemente los estoy preparando para que desarrollen conocimiento científico y para las pruebas estandarizadas que vienen más adelante, SIMS, CPTU, etcétera. ¿Bien? Eso, ¿ya? Yo lo otro, ¿cierto? Que quería en este caso compartir con ustedes era la guía 7 para orientarlos un poquito, digamos, en cómo la pueden resolver. Ahora que ya tenemos tiempo para
esta y las próximas clases, seguir orientando para que puedan seguir trabajando las guías, ¿bien? Entonces, esa era la guía 7, si no mal recuerdo, ¿verdad? La guía 8 fue la guía de óptica que resolvimos, entonces la guía, en este caso 9, va a ser la próxima guía de desarrollo que tiene que trabajar. ¿Bien? Ok, entonces, si nos damos cuenta, aquí yo voy a compartir, ¿cierto? La guía 7, que tiene que ver con ondas electromagnéticas, ¿cierto? Con luz. Entonces, para ir orientando, ya hay una primera sección de preguntas alternativas, ¿cierto? Tenemos que identificar en la primera pregunta de qué tipo de naturaleza es la luz, por ejemplo. Ya, entonces, en las clases, en los libros digitales, en la materia que hemos visto, en la diapositiva, está la naturaleza de la luz. Pues recuerden, si era transversal o longitudinal, recordemos que el sonido era longitudinal, ¿ya? Pero la luz, ¿qué será? Hay dos opciones, transversal o longitudinal. Prácticamente les dije la respuesta. Obviamente, esto sabemos qué es lo que pasa. Y esto, unidimensional, nosotros vivimos en un espacio de 3 dimensiones. Entonces, ¿puede ser unidimensional? Bueno, en base a eso, prácticamente ya respondimos la primera pregunta. ¿Se entiende? De forma implícita, digamos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Después tienen la pregunta 2, ¿ya? Eh, Tienen un rayo de luz blanca, ¿ya? Eh, Dice una superficie refleja un rayo de luz blanca difusamente, ¿cierto? Debido a la rigurosidad que tiene la superficie. Respecto a esta información, se hacen 3 aseveraciones. El ángulo de incidencia del rayo es distinto al ángulo de reflexión. La rapidez se conserva luego de la reflexión. Es decir, si la luz se mueve en un mismo medio, se refleja. La luz cambia, en este caso, su rapidez o se mantiene. ¿Cuándo cambiaba la luz en cuanto a su velocidad? ¿Cuando se mueve en un mismo medio o cuando cambia de medio? ¿Recuerdan eso? Cuando cambia de medio. Cuando cambia de medio, pero si se mueve en un mismo medio, es decir, si se refleja, ¿cambiaría su velocidad? No. No, muy bien, por ejemplo. Recuerden lo que pasa también con la longitud de onda. Al reflejarse cambia. Si no cambia la velocidad, ¿tendría que cambiar la longitud de onda? No, Mm, ¿Qué pasaría ahí? Eh, Eso, bien. Por ejemplo, cuando la luz llega al límite entre dos medios, una parte se transmite y otra se devuelve o se refleja. Los nombres de los fenómenos son si se transmite o se refracta, ahí no puedo decir más, si se devuelve o se refleja, ya, prácticamente les dije la respuesta, pero es simplemente recordar lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Y aquí esto es una pregunta donde tienen que acudir a la clase y al PPT cuando hablamos del espectro electromagnético, ¿ya? Ahí no hay mucho más que decir, es netamente una pregunta de materia. Respecto a las ondas electromagnéticas, del espectro visible, ¿ya? Del espectro visible, que son los colores que van, en este caso, del violeta al rojo. ¿Se cumple qué? Buscan la respuesta que es más atingente, en otras palabras, la que es la correcta, ¿cierto? Para poder responderla, simplemente. Una pregunta de materia. Este fenómeno, identifiquemos qué fenómenos son. Acá, obviamente, hay un fenómeno, ¿cierto?, de refracción. Pero, ¿qué pasa, cierto, una vez que esta luz pasa por este prisma? ¿En qué se descomponía? Cuando la luz blanca pasaba por un prisma, ¿en qué se descomponía? ¿En los colores del arco iris? En los colores del arco iris, ¿ya? Y ese fenómeno se llamaba tanto. Lo buscan aquí. Y cuando viene la luz, llega a un agujero y luego se genera un nuevo foco de luz. ¿Cómo se llamaba ese fenómeno? Y lo buscan en las clases, grababan, lo buscan en el PPT y responden la pregunta. ¿Bien? De hecho, esto también lo analizamos cuando veíamos cómo funcionaban los atardeceres, por qué era rojo y por qué en el día el cielo era azul. ¿Todo claro hasta acá? ¿Todo bien? sí, sí, sí. Perfecto. Continuando, ya.
Entonces preguntan acá, ¿cuál es el rayo con menor longitud de onda? Con menor longitud de onda. Recuerden que aquí va de los colores rojos al violeta o azul según corresponda. Entonces, ¿cuál tiene menor longitud de onda? Es decir, ¿cuál es el color que tiene mayor frecuencia? Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener rojo y aquí podemos tener azul. Entonces, ¿cuál tiene mayor frecuencia o menor longitud de onda? ¿El rojo o el azul? Y eso lo vimos en clase también, ¿ya? Recuerden que el color que tiene mayor frecuencia, el que tiene mayor energía, que tiene menor frecuencia y mayor longitud de onda, es el que tiene menos energía y mayor, obviamente, largura en este caso en las ondas, ¿cierto? Que son ondas más largas. Y esto prácticamente está en la clase, ¿ya? Y en la materia que vimos, ¿cierto? Y que está alojada en la grabación, ¿ya? Por supuesto en el PPT y en el libro también lo pueden encontrar. 8. Dice cuando la luz está viajando desde el aire y se dirige a una copa de cristal, ¿ya? Si obviamente el índice de refracción del cristal, es decir, su densidad es mayor que el aire, ¿qué se cumple? ¿Se mueve más rápido? ¿Se mueve más lento? ¿Qué pasa con la frecuencia? Recordemos que la frecuencia siempre permanece constante cuando hay cambio de medio, ¿cierto? Pero si ahora la luz se mueve en un medio más denso, ¿se va a mover más rápido o más lento? ¿Qué pasaría ahí? Más lento. Más lento, ya y listo. Ahí prácticamente está respondido. Respecto, en este caso, a los fenómenos en las ondas, ¿cierto? ¿El efecto Doppler solo ocurre con las ondas sonoras? ¿O con las ondas de luz también? El fenómeno del efecto Doppler. Falso. Falso, también ocurre en este caso con las ondas electromagnéticas, ¿cierto? Si una estrella, por ejemplo, no sé, una galaxia, más bien dicho, se aleja de nosotros, la longitud de onda de esa luz que emite la galaxia se alarga y se ve de color rojo, eso se llama corrimiento al rojo en astronomía. Si se acerca, la onda electromagnética que emite, ¿cierto? Se acorta y se ve de color azul. Entonces eso sería falso. Cuando se separa la luz blanca en colores, eso se llama dispersión, eso lo vimos. De hecho, esa pregunta está relacionada con este esquema y con este esquema. Siempre yo desarrollo guías que se relacionan las preguntas unas con otras. ¿Bien? Después dice la luz que entra por un material transparente es un ejemplo de refracción. Eso ya, por supuesto que lo sabemos. Bien. Después hay una pregunta de análisis, ¿cierto? Dice un rayo de luz monocromático. Monocromático significa que es de un solo color. ¿Ya? Verde viaja desde el aire atravesando un vaso de vidrio y luego ingresa al agua. Y me dan los coeficientes, los índices, disculpen, de refracción de cada material. Aire, vidrio y agua. ¿Quién tiene mayor índice de refracción? El vidrio. En otras palabras, mientras más grande sea el valor de n, más denso es el material. Por lo tanto, el material más denso de los tres es el vidrio. Entonces se preguntan después, ¿es correcto afirmar respecto a este rayo qué? Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Si tengo luz que se mueve por estos tres medios, ¿qué sería lo más apropiado desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del fenómeno, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la velocidad? ¿Qué es lo que pasa con la frecuencia? ¿Qué es lo que pasa con la longitud de onda? Eso es importante discernirlo. Después dice en el vacío, ¿cierto? Las radiaciones electromagnéticas, como ondas de radio, rayos X, luz visible, rayos gamma, tienen en el vacío, ¿qué es lo que tienen igual? Recuerden qué es lo que pasa en el vacío. Si la luz se mueve por un material, se mueve de forma más lenta porque hay densidad. Las partículas están, por ejemplo, más juntas en sólidos, por ejemplo, que en líquidos o que en gases. Pero ¿qué pasa si las ondas electromagnéticas se mueven en el vacío? ¿Hay presencia de aire? ¿Hay presencia de sólidos? Recuerden eso, ¿ya? Ok, continuando, dice, cuando se propagan en el vacío las ondas de radio y las ondas infrarrojas, ¿ya? Recuerden que ondas de radio y ondas infrarrojas son ondas electromagnéticas. Las ondas de radio e infrarrojas son ondas electromagnéticas en sí, desde su naturaleza, digamos. Estimados. Sí. Perfecto, porque pertenecen al espectro electromagnético. Muy bien. Entonces,
Si se propagan en el vacío, ¿tienen distintas frecuencias y longitud de onda? ¿Tienen la misma rapidez? ¿Son diferentes naturaleza? Esa ya la respondimos, ¿verdad? Si son eh, ondas de radio e infrarrojas, son ondas electromagnéticas, así que no pueden ser de distinta naturaleza. Si se propagan en el vacío, ¿tienen distinta rapidez? ¿Ya? Ahora bien, No. muy bien. Ahora bien, las ondas de radio y infrarrojas, ¿tienen distinta frecuencia y longitud de onda? Sí. Perfecto, muy bien. Y ahí uno va discerniendo respecto a los conocimientos previos que uno tiene. Después, si la rapidez en el vacío es tanto, ¿cierto? Es el valor estándar. Entonces la rapidez de propagación de la luz en una sustancia que tenga índice de refracción igual a 1,5 es. Entonces simplemente la rapidez va a ser C dividido N, es decir, esto dividido esto y más. Voy a saber cuál es la rapidez de la luz en ese medio. Obviamente, la rapidez que voy a encontrar será menor a esto. La rapidez de la luz en el medio es menor que en el vacío. Sí. Por supuesto, porque en el medio voy a tener mayor densidad y la luz se va a mover de forma más lenta. Entonces, si hago esa predicción y me doy cuenta de que mi resultado coincide con mi predicción, estamos en lo correcto. Bien. Después dice un rayo de luz que incide perpendicularmente a una superficie desde un medio de menor índice de refracción a otro de mayor índice de refracción. ¿Es cierto que esto prácticamente lo resolvimos en uno de los ejercicios de la guía de repaso? Bien, así que chequeando la guía de repaso van a poder responder esta pregunta. Es muy fácil. Eh, Luego, tengo un rayo de luz, ¿cierto? Que obviamente incide sobre un medio 1 con un ángulo incidente. Y luego, obviamente, se refracta, la luz pasa o cambia de medio con un ángulo refractado respecto a la normal, que es esta línea imaginaria que obviamente separa ambos medios de forma perpendicular. Entonces me dicen que el ángulo incidente es mayor que el refractado, alfa es mayor que beta. Si eso ocurre, esto es lo mismo en los fenómenos de refracción. ¿Qué es lo que pasa en este caso con la rapidez de la luz? Por ejemplo, ¿aumentó, disminuyó? ¿Qué es lo que pasó con la frecuencia? ¿Aumenta, disminuye? Recuerden qué es lo que pasa con esas variables físicas cuando hay un fenómeno de refracción o cambio de medio de, en este caso, la luz. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí. Sí, perfecto. Y lo otro, chicos, en la parte de desarrollo, dice que una persona observa una piedra en el fondo de una mesa, en el fondo de una piscina llena de agua. Mediante una linterna, dibuje la trayectoria que sigue uno de los rayos que permite al observador ver la piedra, señalando claramente el rayo incidente, refractado, los ángulos incidentes refractados en el normal. Además, explique por qué la persona ve la piedra en una posición diferente a la que vería si la piscina estuviera sin agua. Entonces aquí tienen que dibujar una normal, ¿cierto? El rayo incidente, el refractado. Obviamente no pueden colocar un rayo recto, ¿verdad? El rayo sería recto si simplemente esto fuera aire en su totalidad, pero obviamente la luz pasa del aire al agua, entonces tiene que haber una desviación. Dibujen obviamente el rayo incidente, el refractado, ángulo incidente, refractado, etcétera. En otras palabras, es algo similar a eso, ¿sí o no? Obviamente las preguntas están relacionadas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. En la 2 tengo esos índices de refracción para cuarzo, agua y diamante. Nos damos cuenta de que los más densos son diamante y cuarzo a diferencia del agua. Si nosotros sabemos la rapidez de la luz en el vacío, tenemos que calcular la rapidez de la luz ¿dónde? En el diamante y en el cuarzo. Simplemente va a ser C dividido 2,42 para el diamante y me da la rapidez de la luz en ese medio. Y después me preguntan cuántas veces es mayor la velocidad de la luz en el agua que en el diamante. ¿Ven? Obviamente calculamos la velocidad de la luz en el agua después, C dividido esto, me da la velocidad de la luz en el agua, y con esa velocidad de la luz en el agua, la comparo con el diamante, que la calculé anteriormente. Al compararla, ¿cuántas veces es más grande la velocidad de la luz en el agua que en el diamante? Pista, para hacer eso, dividan la velocidad de la luz en el agua sobre la velocidad de la luz en el diamante y van a poder encontrar la respuesta. C. ¿Cuál es la sustancia que aparece en la tabla que es más refringente? En otras palabras, la que tiene mayor índice de refracción.
Simplemente identificar el valor de n que es más grande. Y por supuesto, al identificar el valor de n que es más grande, identificarán cuál es la sustancia que es más refringente. ¿Vamos bien? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Comentarios, inquietudes? Todo bien, profe. Perfecto, muy bien. Y finalmente, complete la tabla con diferencia y una semejanza, dos diferencias y una semejanza entre las ondas electromagnéticas y las ondas sonoras. Entonces, dos diferencias, ¿ya? Que una es una onda tanto, la otra una onda tanto. Una se puede propagar en tanto, la otra necesita un medio para bla, bla, bla. Prácticamente le estoy diciendo acá cómo, qué objetivo, digamos, o qué contenido abordar para poder responderla. Simplemente échenle una miradita a el estudio de las ondas sonoras y electromagnéticas. Semejanza, es que ambas son, ya, y les piden solamente una semejanza, por ejemplo, que ambas transportan energía o materia, por ejemplo, etcétera. Y eso es la guía. Al principio hay un cuadrito donde yo como profesor estoy midiendo las habilidades científicas. Por ejemplo, analizar diagramas de esquemas que representan la propagación, explicar la reflexión y refracción, identificar las características de las ondas, los fenómenos de luz, comparar la luz con el sonido, etcétera. Y al lado, hacia la derecha, tengo una fila con las habilidades: conocer, comprender, aplicar, analizar y sintetizar. Pero obviamente aparecen unos numeritos y unos incisos acá: A, B, 2, 8, 10, etcétera. Esas son las preguntas de la guía. Por ejemplo, la pregunta 1 está relacionada con la habilidad analizar y con el objetivo 1, y así. Esto en pedagogía se denomina escala de especificaciones y está en este caso desglosada para cada pregunta que mide distintas habilidades científicas. Y esto como profesor a mí me interesa porque así yo puedo saber la proporción de habilidades científicas que estoy midiendo en ustedes, que son mis estudiantes. ¿Ya? Ese es el cuadrito que aparece al principio, que si les perturbó psicológicamente, ahora saben en qué consiste. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Profesor, entonces si quiero cambiar algo, anulo la entrega en Classroom y de ahí lo vuelvo a enviar. Exactamente, esa es la facilidad que les estoy dando ahora. Ok. Ya, ¿Cómo, profe? ¿Cómo? por eso es importante la retroalimentación que hice ahora. Bien. Que las personas, por ejemplo, que la semana pasada entregaron la guía de luz, la que estoy analizando ahora, ¿cierto? Y ahora con la retroalimentación se dieron cuenta de que hay algo que cambiar, pueden hacerlo, pueden cambiarlo y enviármela nuevamente. Ah, Pero, bueno, profe, profe. Ujú. profe, pero usted no lo ha revisado, No, aún no. He ¿no? revisado las anteriores. Ah, ya, profe. ¿Ya? Entonces recuerden, ahora van a comenzar a llegarles los puntajes y calificaciones de las guías. Y esta semana les va a llegar la guía de óptica. Y por supuesto les va a llegar también el cuestionario 1 y 2 de astronomía, para que comiencen a contestarlo. Van a ser máximo 15 preguntas, mínimo 10 preguntas por cuestionario. ¿Ya? Lo estoy elaborando todavía. Y por favor, cuando les llegue el correo y abran el enlace, contesten la encuesta, y antes de contestar les va a pedir que ingresen su correo. ¿Cuál correo tienen que ingresar? Institucional. Por favor, institucional. Y así voy a saber nombre y apellido y así identifico de qué curso son y por supuesto voy a colocar la nota respectiva para cada estudiante. Profe, ¿y hasta qué hora tenemos para que así la revise usted? ¿A qué evaluación te refieres? A la de esta, la de ¿A la luz. ISP? Yo les dije que tienen plazo máximo, 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 les había dicho esta semana, pero voy a acotarlo un poco más. Máximo hasta el viernes para enviarla. Si ya el viernes no está enviada, yo voy a colocar en el Classroom de cada estudiante puntaje 0 y un comentario: no entrega guía. Y ahí se cierra. ¿Se entiende? Vale, profe. ¿Ya? Y eso concierne todas las guías que hasta el momento les he pedido. Sonido, luz, que ahora se viene óptica, y los dos cuestionarios. ¿Bien? Ya, estimados, por favor, cualquier consulta, duda, al correo electrónico. Si de repente me demoro un poquito en contestar, tengan paciencia, hay harto trabajo que hacer. Pero espero que esta retroalimentación y esta ayuda que simplemente como profesor quiero entregarles, la puedan aprovechar. ¿Bien?
Entonces vamos a cortar la grabación. Ya estamos listos.